Buenas tardes, compañeros y tutor del curso Electrónica Análoga. Voy a hacer la demostración en el simulador de Proteus del amplificador de baja señal con JFET. Entonces, se nos dan que tenemos una señal de entrada de 300 milivoltios a una frecuencia de 1 kHz, que el transistor JFET es el 2N3819. Se nos da también que el voltaje fuente puerta en corte es de -8 voltios y que la corriente de saturación puede variar entre 2 a 20 miliamperios y que se tomaron 16 miliamperios. Esto lo podemos comprobar en la ficha técnica, donde nos dice que el voltaje VGS en corte, voltaje fuente puerta, está -3 o -8 voltios, que la corriente de saturación IDSS puede ser 2, 10 o 20 miliamperios. Se nos da además la corriente de drenaje 3 miliamperios, el voltaje de drenaje 10 voltios y el voltaje de la fuente de DC de 20 voltios. En el circuito previamente diseñado aparecen los valores, el condensador de acople a la puerta del transistor es de 10 microfaradios, el de acople a la carga también es de 10 microfaradios. El de acople de señales de AC de la fuente es de 0.1 microfaradios. La resistencia de carga es de 5K y nos dicen que la resistencia de puerta varía entre 1 a 2 megas. Entonces se nos pide la resistencia de drenaje y la resistencia de fuente. Entonces, el estudiante 1 debe hallar la resistencia de drenaje con las fórmulas dadas. Fórmulas dadas previamente aparecen aquí para resistencia de drenaje. Dice que es VCC menos VD, el voltaje de la fuente menos el voltaje de drenaje sobre la corriente de drenaje. Y RS es VGS en cortes sobre la corriente de saturación. Aplicamos la fórmula para hallar la resistencia de drenaje y nos da 3333.33 ohms. Y para hallar la resistencia de fuente nos da 500 ohms. Entonces vamos a hacer la simulación en Proteus. Tenemos una fuente de 20 voltios. Tenemos la señal que se va a amplificar. La amplitud es 0.4242 voltios pico, que en RMS da 300 milivoltios. La frecuencia es de 1000 Hz. Tenemos los condensadores. Las resistencias tal cual se calcularon RD y RS y la resistencia de la puerta la escogí en 1.5 megas. Entonces ponemos a trabajar la simulación. Bien, aquí vemos que el voltímetro de AC está marcando 0.3 voltios para esta fuente de AC, o sea 300 milivoltios. La corriente en este momentico de drenaje es de 2.09 miliamperios. Bien, aquí en el osciloscopio la punta A está puesta en la base y la punta B está puesta en el drenaje. La onda de color amarillo corresponde a la punta puesta en la base y la de color azul corresponde a la punta puesta en el drenaje. Entonces, haciendo la respectiva
operación matemática para saber cuál es el voltaje. Entonces contamos los cuadritos para la señal amarilla. Sería 1, 2, 3, 4.4 más o menos. Y ese 4.4, como es pico pico, sería la mitad, o sea 2.1. Lo multiplicamos por este valor, que es 0.2, y lo dividimos entre la raíz de 2 para obtener el voltaje RMS. Eso da aproximadamente 300 milivoltios o 0.3 voltios. Ahora, la señal azul, que corresponde al valor amplificado, hacemos lo mismo. Contamos los cuadritos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17.4 más o menos. La mitad sería 8.7. Lo multiplicamos también por 0.2 para obtener el valor en pico pico. Esto da 1.74 y ese valor lo dividimos entre la raíz de 2 para saber el voltaje RMS y nos da un voltaje de 1.23 voltios. Aquí aparece el valor marcado en el voltímetro de 1.23 voltios. Vemos aquí en el osciloscopio que ambas mediciones están puestas para multiplicar con 0.2 voltios para que se vea claramente la gran amplificación que se obtiene. Ahora, en la medida en que yo aumente la corriente de drenaje, asimismo aumenta la amplificación, o si la disminuye, también disminuye la amplificación, o sea que es directamente proporcional. Entonces voy a aumentar la corriente y se nota claramente cómo aumenta la amplificación, hasta el punto incluso en el que se nos sale de la ventana. Seguimos aumentando la corriente hasta alcanzar el valor sugerido de 3 miliamperios. Asimismo, aumentó la amplificación acá obtenida, que mide 1.92 voltios. De esta manera vemos que el circuito funciona de manera correcta. Eso es todo. Muchas gracias por la atención prestada.